feliz inicio de semana. Bienvenidos una vez más a Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano y por la próxima media hora analizamos los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Vamos con titulares. Transportistas hondureños paralizaron sus labores este lunes en demanda por los altos precios del combustible. Las recetas neoliberales en materia energética regresan con fuerza a la región. Turquía se prepara para celebrar elecciones el próximo 24 de junio. Y como es de costumbre, antes de un proceso comicial, los mercados se mueven al ritmo de expectativas. En nuestra arista vamos a revisar las últimas movidas de la lira turca. La cumbre del G7 celebrada en Quebec, Canadá, culminó con un acuerdo en desacuerdo entre Estados Unidos y sus socios. Tenemos las fotos y los detalles. En Honduras, la estructura de precios de los combustibles en las estaciones de servicios continúan en ascenso. Esta situación ha generado malestar, ha generado tensión en la población que desde este lunes ya ha manifestado su descontento, un sector muy específico que ha sido perjudicado por estas políticas. Pero vamos a hacer un contacto de inmediato con nuestra compañera Gilda Silvestrucci para que sea ella quien nos cuente, quien nos amplíe la situación a esta hora allí. ¿Qué tal, Gilda? Un saludo. Así es, muy buenas tardes. Este día han decidido paralizar sus funciones los miembros del sector transporte en Honduras, aunque todavía no se ha integrado la mayoría, pero esto puede suceder en las próximas horas en vista a que el gobierno no les ha dado respuestas tanto en la reducción de los precios del combustible, que ya llega aproximadamente a $4.50 el precio del galón de la gasolina super, y además de estos otros insumos que se han venido para arriba, producto también de la devaluación que enfrenta el empira frente al dólar actualmente. Los transportistas han hecho una serie de demandas a las autoridades de gobierno. El transporte interurbano, por ejemplo, ha solicitado el incremento de aproximadamente 20 centavos de dólar en los pasajes tanto de taxis colectivos como de autobuses, cosa que sería también muy difícil para que la asuma la población, puesto que nunca se había registrado un incremento como el que se está viviendo en este momento en el precio de los carburantes. Todavía no existen respuestas en concreto por parte del gobierno. Lo único que se ha hecho es que este día lunes no han registrado incrementos los precios de los combustibles, como ha sucedido en todas las semanas anteriores, donde ha venido este aumento de forma gradual. Así está la situación. En las carreteras todavía lucen las rastras y los furgones paradas hasta que el gobierno no tenga una respuesta favorable a esta crisis que está generando el incremento en el precio de los combustibles. Gracias, Gilda, por el reporte. Como vemos, en Honduras se replica lo que ha sucedido en semanas anteriores en Brasil. Habrá que hacerle seguimiento para conocer cómo terminará esta situación y saber si justamente la presión social va a repercutir en soluciones, en el detenimiento de estas políticas neoliberales. Bien, continuamos con México, porque este país se encuentra en la recta final para celebrar elecciones presidenciales en un contexto de hartazgo social y que viene agitado también por la expectativa de cambios que rompan con ese ciclo de austeridad económica instalado desde hace muchos años en el Palacio Nacional, pero que se ha exacerbado durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Tenemos algunos números. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía mexicano, durante el mandato de Enrique Peña Nieto habrían sido creados 3.600.000 puestos de trabajo,
Sin embargo, durante el mismo periodo también creció el paro en la población menor de 30 años. Esto se explica porque el índice de la población económicamente activa de mexicanos entre 15 y 29 años aumentó en un 4.4% en los últimos años. De este grupo, los que más habrían conseguido empleo fueron los veinteañeros con estudios de bachillerato y nivel universitario, pero en condiciones de precariedad, motivado a bajos salarios. Igualmente, las estadísticas oficiales señalan que en el primer trimestre de 2008 se perdieron 18,000 puestos laborales en jóvenes que percibían ingresos mensuales a los 2 salarios mínimos y más de 11,5 millones de personas menores a 30 años carecían de acceso a la salud a pesar de estar trabajando. De cara a las elecciones federales del 1 de julio, la Organización de Naciones Unidas instó a los candidatos a la presidencia a instaurar políticas que garanticen los derechos de la mujer, en tanto la brecha salarial con respecto a los hombres se ubica en 16.5% hasta el cierre de 2016. Más noticias a esta hora en Argentina. Parece que ya se empiezan a percibir esos efectos del préstamo de 50.000 millones de dólares solicitados por el gobierno de Cambiemos al Fondo Monetario Internacional. Dichos compromisos financieros ya saben que vienen acompañados de esas clásicas exigencias neoliberales de ese recetario de recortes y que justamente en el caso que le expondremos a continuación impacta sobre proyectos de interés social. Vamos a leer a continuación el siguiente titular del portal argentino, politicaargentina.com, dice: congelan 2 contratos de 5.000 millones de dólares para hacer obras ferroviarias. El Ministerio de Transporte a cargo de Guillermo Dietrich postergó la definición sobre 2 licitaciones millonarias destinadas a construir nuevas estaciones, mejorar el tendido eléctrico y la compra de 169 maquinarias eléctricas anunciadas por el gobierno como la mayor compra de trenes de la historia. Pese a argumentar inconvenientes técnicos, esperan una definición del ministro de Hacienda, Nicolás Duyov, para ver si sigue adelante con el proyecto o queda todo en la nada. El portal además agrega en esta nota que la postergación de las primeras fases como de la tercera de las obras ferroviarias generan, entre otras cosas, incertidumbre en los capitales que apostaban a ese financiamiento que parecía finalmente llegar y ahora se detiene gracias al FMI. Y el Estado Plurinacional de Bolivia mantiene su ritmo económico pujante en la región. Así se proyectó este lunes en medio de un encuentro entre empresarios y también miembros del gobierno nacional. Durante la inauguración del encuentro empresarial andino Bolivia 2019, que se inició en la ciudad de La Paz, la secretaria general de la Comunidad Andina de Naciones resaltó que en los últimos 5 años el promedio de exportaciones del país suramericano, el bloque, superó los 1.000 millones de dólares. Entre los productos con mayor exportación se encuentran derivados de la soya, el maní, preparación y conservas de especie bovina, maíz para siembra, entre otros. Así también en el lado energético como gases de petróleo, hidrocarburos y joyería. El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, ha destacado la importancia que tiene este tipo de encuentros porque contribuyen con un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo e igualmente da a conocer el potencial exportador de Bolivia. En la actualidad, la Comunidad Andina es el tercer socio comercial más importante de este país, luego del Mercosur y la Unión Europea. Y en Venezuela, autoridades económicas han anunciado que el país aumentará sus niveles de reservas de oro y además prevén proyectos para ampliar las fuentes de divisas mediante otros recursos minerales desde el arco minero del Orinoco. Algunas cifras al respecto. El viceministro de Seguimiento y Control de Desarrollo Ecominero de Venezuela, Nelson Hernández, informó que durante el año 2018 se tiene previsto entregar al Banco Central de Venezuela más de 24 toneladas de oro provenientes todas del arco minero del Orinoco Hugo Chávez. Esta cifra representa un incremento de 282% que se entrega al Banco de Reservas venezolano con respecto al año 2017, cuando se llevaron a las arcas de esta institución 8.5 toneladas. Asimismo, dentro del arco minero ubicado al sur del país, se espera obtener un aporte de 12.000 quilates de diamantes y otros 1.200 toneladas de coltán.
El Estado venezolano también mantiene un compromiso firme con la regulación de la actividad minera y por esta razón han impulsado 700 trabajos socioproductivos, incorporando así a más de 1.000 jóvenes del plan Chamba Minero. Se han suscrito también con 45 empresas privadas convenios para el uso de tecnologías ecológicamente amigables allí en el arco minero del Orinoco. Momento de ir a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, en nuestro segmento de análisis, vamos a estar revisando los movimientos en el mercado de divisas de la lira turca. Ya venimos. Faltan 2 semanas para las elecciones presidenciales y parlamentarias en Turquía. Recordamos, serán el 24 de junio próximo. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha tenido que enfrentar de cara ya a estos comicios un panorama financiero complicado tras la devaluación de la lira turca, la moneda nacional. Revisemos. La lira se ha desplomado alrededor del 20% frente al dólar estadounidense desde el comienzo del año, pero la crisis monetaria se intensificó rápidamente a comienzos del mes de mayo, luego de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, indicara que si gana las elecciones tendrá más voz en la política monetaria y tomará el control de la fijación de las tasas de interés, que describió como la madre y el padre de todos los males. Hay expertos que aseguran que la caída de la moneda está asociada con una economía inestable, marcada por la alta inflación y el desempleo, el déficit de cuenta corriente y la deuda externa. Es la alta inflación que reutiliza la tasa de rendimiento real del Banco Central de Turquía. Pero lo más importante es la preocupación por la independencia del Banco Central y las perspectivas de inflación a mediano plazo. Otros atribuyen la caída del lira al posible aumento de tasas de la Reserva Federal estadounidenses. Según las actas de la última reunión de política de Banco Central, la Fed espera elevar la tasa de interés pronto si las perspectivas económicas están en línea con las expectativas de sus funcionarios. Es la alta inflación que reutiliza la tasa de rendimiento real del Banco Central de Turquía, pero lo más importante es la preocupación por la independencia del Banco Central y las perspectivas de inflación a mediano plazo. A medida que los inversionistas salieron en estampidas de la lira, llevándola a un mínimo histórico de aproximadamente 20 centavos de dólar, el Banco Central turco anunció un aumento de emergencia en las tasas de interés de 13.5% a 16.5% para frenar la corrida. El gobierno turco ha denunciado manipulación en las tasas de cambio para desestabilizar la economía de cara a estos comicios presidenciales. El presidente Erdogan llamaba de este modo a sus ciudadanos en reciente alocución a destruir este juego, de alterar el valor de la moneda local frente al dólar con intenciones geopolíticas. Así, urgía a los turcos a no favorecer monedas extranjeras sobre la lira turca. Turquía le da importancia a la estabilidad macrofinanciera. Tomamos medidas para reducir la inflación y reducir el déficit actual a través de diferentes medios después de las elecciones. Tenemos los medios para evitar la fluctuación de la moneda en el corto plazo. Y en línea con este anuncio, recientemente Sputnik tituló "Ni euros ni dólares". Erdogan pide cambiarlos por liras. El artículo agrega que el mandatario animó a sus ciudadanos a cambiar el dinero en efectivo que tengan en divisas extranjeras a la moneda local. Y dijo: hermanos, a quienes tengan bajo la almohada dólares y euros, agárrenlos y cámbienlos por liras.
Desde las filas del gobierno se afirma que las fuerzas extranjeras tienen las manos metidas en el estrepitoso declive de la lira turca en las últimas semanas, y en la calle son muchos los que comparten esta opinión. Es un complot para acabar con el gobierno en este periodo crucial preelectoral, mientras los principales candidatos de la oposición piden al presidente a detener el declive de la moneda, pidiendo que se reduzca la inversión pública y se elimine el estado de emergencia. Muchos son los analistas que han defendido que el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo ha sido la base más fiable para el progreso de Turquía. La economía turca se sostiene de 3 sectores fundamentales: servicios, industrias y agricultura. Sin embargo, en las últimas décadas, los reajustes en políticas económicas han modificado el peso de estas actividades en el PIB nacional. En el contexto internacional, Turquía es considerada parte del mercado emergente. Una estrategia macroeconómica y políticas fiscales prudentes, conjugadas con varias reformas estructurales, han sido factores que han contribuido a la integración de su economía en el mundo globalizado, además de transformar el país en uno de los principales receptores de inversiones extranjeras directas en la región. Sin embargo, tras varios años de crecimiento a doble dígito, la economía turca empezó a desacelerar debido al contexto internacional desfavorable, bajo crecimiento en la eurozona, reajustes de políticas de Estados Unidos y los conflictos militares. Además, ha habido tensiones políticas internas y problemas de seguridad que afectaron el consumo doméstico. El crecimiento alcanzó 4.5% del PIB en 2015, pero en 2016 cayó hasta 3.3% debido al intento de golpe de Estado contra el presidente Recep Tayyip Erdogan en julio de este año. La inestabilidad política sumada a la debilidad de la lira turca impidieron acelerar la recuperación económica a pesar de la política anticíclica. Hoy, las cosas han mejorado. El país euroasiático es la 18ª economía más grande del mundo y uno de los aliados más importantes del occidente por su posición estratégica como guardián de la puerta a Oriente Medio. Nuevas escuelas, hospitales, carreteras y otros gigantescos proyectos de infraestructura han transformado positivamente la vida de millones de turcos. Durante el año pasado, Turquía rompió todas las expectativas de crecimiento. Enfrentada a sus antiguos aliados occidentales, las instituciones internacionales no esperaban un incremento del PIB turco por encima del 5.5%, pero los resultados arrojan una cifra mucho mayor, una subida del 7.4%, y dan alas a previsiones alcistas para 2018. Pese a esa realidad, el candidato presidencial de la oposición, Muharrem İnce, dice que Erdogan está llevando a Turquía al precipicio a través de la política ideológica y la determinación de controlar el Banco Central. Así las cosas en Turquía de cara a esas elecciones del próximo 24 de junio. Momento de hacer la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta vamos a ver todos los detalles de lo que fue la cumbre del G7. Ya venimos. Luego de arduas negociaciones llevadas a cabo dentro de un escenario, por lo menos, por decirlo menos, difícil, la 44ª cumbre del G7, celebrada entre el 7 y el 8 de junio en Quebec, Canadá, culminó con un acuerdo en estar en desacuerdo, así entre Estados Unidos y sus otros 6 socios. Donald Trump renegó del acuerdo que ya había firmado luego de que el primer ministro canadiense anunciara la firma de este tratado final, de este comunicado final. Ahora, a continuación, vamos a revisar cuáles serían esos puntos principales del comunicado final de los líderes del G7 que se comprometen, según lo firmado, a modernizar la Organización Mundial del Comercio y recortar aranceles. En un segundo punto dicen seguir luchando en contra del proteccionismo. También garantizar que el programa nuclear de Irán siga siendo pacífico. Y en un cuarto punto, implementar el Acuerdo de París y la promoción de la lucha contra el cambio climático a través de la colaboración. Como vemos, todos son puntos que tocan muy sensiblemente a decisiones recientemente tomadas por el mandatario estadounidense Donald Trump.
Aún no está claro si la retirada de Estados Unidos tendrá consecuencias prácticas debido a que el comunicado ya está firmado y el país no se había comprometido a realizar aportes financieros a esos puntos aprobados en el texto. Lo cierto es que Trump, luego de decir que no iba a firmar, de que retiraba la firma de su país de este acuerdo final, ha espetado en contra del primer ministro canadiense a través de Twitter, como generalmente lo hace. Pero fíjense que no solo los presidentes que componen el G7 rechazan la actitud proteccionista de Trump, también hay quienes le adversan, por ejemplo, miembros del Parlamento del Reino Unido, entre ellos Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, quien también, a propósito de esto, ha expresado su desacuerdo con respecto a la decisión del presidente estadounidense en el de no reconocer este acuerdo. Corbyn califica la cumbre como una falla a causa del actual titular de la Casa Blanca. La reunión del G7 solo puede describirse como una falla, y la razón de esto radica en el actual titular de la Casa Blanca. En el pasado, el G7 ha desempeñado un papel global en la respuesta a la crisis financiera mundial y, de hecho, impulsando los objetivos de desarrollo del milenio y ahora los objetivos de desarrollo sostenible. Los problemas que enfrentan los líderes es que la Casa Blanca está habitada por un presidente comprometido con su lema America First. Y fíjense lo que sucedió justo después de la cumbre del G7. El jefe de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, advirtió este lunes que se debe detener la escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y otras grandes economías, ya que a su juicio el actual proceso de toma y dame a la larga perjudicará a todos. Debemos detener esta escalada de tensiones. El proceso de toma y dame no va a ser útil, no va a ayudar a nadie. Nuevos sectores serán traídos a la imagen que es, de nuevo, algo que va a perjudicar a todos. Así despedimos esta emisión de Impacto Económico, como siempre agradeciendo su sintonía. Recuerden nuestras redes, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.